Ya, estamos en vivo. Esperemos un ratito a que se conecte, todavía no hay visualizaciones. Ya tenemos la primera visualización. Vamos igual con 1 minuto en vivo. Un me gusta. Ya estamos en vivo. Esperemos un ratito a que se conecte, todavía no hay visualizaciones. No puedo compartir. Ya subió a 3. 2:05 en punto para empezar, Gaby. Perfecto. Ya tenemos 5 personas conectadas. 6. Ya subió el número de reacciones también. Con 8 visualizaciones. Vamos, Gaby. Ya tenemos un buen número para empezar. A ver. Muchas gracias a las personas que se conectaron. Estamos esperando para que pueda tener la transmisión desde el inicio un poco más de visualizaciones, pero ya vamos a empezar con la transmisión del día de hoy. Hola con todas y todos, les saluda Magali. Sean bienvenidos a una transmisión más de nuestra página Tejiendo Pensamientos, con una temática distinta cada fin de semana. En esta ocasión les traemos el manejo de recursos públicos con un invitado especial. Esta temática se ha venido desarrollando a lo largo de la semana en nuestra página de Facebook y estando pendientes de sus comentarios y de sus preguntas, que las vamos a unir a los comentarios y a las preguntas igualmente de la transmisión de este momento. Hola Gaby, ¿cómo estás? Gaby, estás con el micrófono apagado. Sí, disculpen. Ya, bueno, hola con todos y todas. Mi nombre es Gabriela Olmedo y el día de hoy en Tejiendo Pensamientos proponemos conversar sobre el manejo de los recursos públicos. Durante los últimos días, los medios oficiales nos han inundado sobre noticias de la corrupción y el mal manejo de recursos públicos, el cual se ha vuelto un tema actual y necesario para aclarar dudas con respecto a los mismos. Es por eso que ahora tenemos a Pablo Dávalos, docente universitario. Bienvenido, Pablo. No sé si puedes empezar diciéndonos una frase o algo. Hola Gaby, hola Magali, un saludo muy cordial a todas las personas que están compartiendo con nosotros en este espacio y también a todas las personas que están poco a poco integrándose a esta conversación, ¿no? No sé si se me escucha bien, no sé cómo está el audio, el video. Sí, sí creo. Sí, ¿no? Todos ahí que digan también en los lives a ver si les escuchan, si nos escuchan, nos ven. Sí, sí se escucha bien acá. Igual estamos pendientes de si alguien tiene algún inconveniente con el sonido que nos avise. Y bueno, para hacerlo un poco de una forma formal, para que después Pablo también nos ayude presentándose mucho más allá de los títulos y todo, sino con una presentación más personal, queremos empezar contándoles que Pablo Dávalos
Es un economista ecuatoriano con estudios de posgrado en Lovania, Bélgica y Grenoble, Francia. Es profesor titular de Economía Política, catedrático universitario, asesor de movimientos sociales, autor de La democracia disciplinaria, el proyecto post-neoliberal para América Latina, y su último libro es Alianza País o la reinvención del poder, editado en Colombia por Desde Abajo Editores. También se destacó por haber sido asesor de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y fue subsecretario del Ministerio de Economía en el gobierno de Alfredo Palacios en el 2005. Eso como un marco un poquito formal. Ahora, Pablo, quisiéramos que nos ayude presentándose también, como decía. Gracias, Magali. Sí, te comento que, bueno, ese libro de Alianza País lo hice en 2014, pero después he escrito otros libros. Está el Recurso de Tiresias, que es una discusión de tipo más teórico, más filosófico sobre el neoliberalismo. Y recientemente, hace unos días, en Bogotá, acaba de aparecer mi último libro. Lo acaban de sacar de imprenta, se llama Un manifiesto para el siglo XXI sobre la renta básica universal y otras utopías, ¿no? Entonces, esos son mis últimos libros. Y producto de todas estas circunstancias, la Universidad Católica decidió aplicarme un despido intempestivo. Así es que 18 años de carrera universitaria como profesor principal a tiempo completo, investigador, se acabaron en esa universidad, ¿no? Imagina que pusimos políticas de gobierno, algo así. Bueno, eso nada más para clarificar el currículum. Sí, muchas gracias, Pablo. Bueno, para empezar, entonces queríamos más o menos empezar por a qué llamamos recursos públicos en el Ecuador, ¿no? O sea, ¿qué son los recursos públicos? Bien, nosotros hemos sido testigos estos últimos meses de la forma alegre, por así decirlo, pero en realidad estratégica por la cual el gobierno ha utilizado los recursos públicos. Los recursos públicos son los bienes y servicios naturales que pertenecen a toda la sociedad. Puede ser estos recursos en el sentido estratégico, conforme los define la Constitución en el artículo 315. Está también el agua, están todo lo que nos define y los constituye como sociedad, y también los recursos monetarios, ¿no? En este caso, nosotros vemos que el gobierno en estos últimos semanas, en estos últimos meses, ha utilizado de forma estratégica los recursos públicos, las políticas públicas. ¿Qué significa utilizar los recursos públicos de forma estratégica? Significa otorgar a determinadas personas cierto tipo de políticas públicas como salud, como educación, como contratos, etcétera, a cambio de favores. En ese sentido, nosotros hemos sido testigos de, si tú quieres, de una utilización o de una forma que hace de la corrupción una política de Estado. Ustedes están sorprendidos como yo y como todo el mundo, la forma por la cual el gobierno, sin ningún tipo de escrúpulo, ha entregado aspectos que son básicos para la sociedad, como la educación o la salud, por ejemplo, sobre todo la salud, a un grupo de políticos para tener favores de esos políticos, ¿no? Para tener votos, para tener apoyos, para construir bases sociales de apoyo, etcétera. Por eso podemos decir que en esta coyuntura la corrupción ha sido una política de Estado. El gobierno ha utilizado la corrupción de manera absolutamente estratégica para sostenerse, para aprobar sus leyes, para aprobar sus demandas, para sostener cualquier tipo de fiscalización en su contra. En otras palabras, estamos ante la presencia de uno de los gobiernos más corruptos en la historia, no solo reciente, sino en la historia del país. Muchas gracias, Pablo. Es súper importante empezar con esto como para situarnos un poco en el contexto que tenemos, no solo por pandemia, sino por todo el manejo que ha venido desarrollando este gobierno a lo largo de su gobernanza. Y queremos saber cuáles son los principales ingresos de los recursos públicos en el Ecuador. El Ecuador tiene los ingresos definidos en función de la Constitución. La Constitución en el artículo 286 define los ingresos permanentes del gobierno y los ingresos no permanentes. ¿Cuáles son los ingresos permanentes? Son los que provienen de los impuestos.
¿Cuáles son esos impuestos? Hay básicamente impuestos directos, que son los impuestos a la renta, los impuestos al ingreso de las personas, y después vienen los impuestos indirectos, que son los impuestos que gravan al consumo, que son básicamente dos: el IVA y el impuesto a los consumos especiales. Y tenemos impuestos arancelarios y otro tipo de impuestos, qué sé yo, como por ejemplo a los automóviles, etcétera. Todo esos conforman los ingresos ordinarios del Estado. ¿En cuánto están esos ingresos ordinarios del Estado? Si sumas alrededor de todo eso, los ingresos ordinarios o ingresos permanentes son alrededor de 19.000 millones, o ese era lo que se había programado para este año en la proforma, ¿no? Esos ingresos permanentes financian lo que se llama el gasto permanente. En el gasto permanente está básicamente los salarios de todo el sector público, pero la mayoría de las personas consideran que el sector público es el oficinista, el sector público es la persona que hace trámites, es el burócrata más o menos de ventanilla, eso se imaginan las personas, pero no es así. Más o menos unas 4/5 partes del sector público está conformada por médicos. Todos los médicos de los hospitales, por ejemplo, son sector público y el Estado les paga su salario. Enfermeras, personal de salud, todos los técnicos que hacen control de salud en todos los distritos de salud, etcétera, profesores universitarios, profesores de colegio, profesores de escuela, psicólogos, etcétera, ¿no? Está también todo lo que es el personal de la Administración de Justicia, los jueces, los fiscales, etcétera. Están los policías, están los miembros del ejército. Todos ellos, si tú sumas, todos ellos se llevan, si tú quieres, o el Estado los reconoce, sueldos y salarios, y representan el 80%. El otro 20% son los funcionarios, en cambio, de los diferentes ministerios. Entonces ahí sí vendría la burocracia de lo que conoce la gente, ¿no? Pero esos funcionarios, en cambio, se encargan de dirigir, establecer políticas públicas, ¿no? En diferentes ámbitos, en ámbitos de inclusión social, en ámbitos de, qué sé yo, petróleo, minería, etcétera. Todo eso es el Estado. Pero en este momento hay una reducción muy fuerte del sector público, ¿no? Por eso es que trámites que tú antes te demorabas 1 hora, ahora te demoras un día, porque ya no hay el funcionario que esté detrás de ese trámite. Por eso cuando vas al hospital no hay médicos, no hay enfermeras, los niños no tienen maestros, etcétera, porque el gobierno de Lenín Moreno ha reducido radicalmente todo lo que significa presupuesto público para básicamente personal básico, personal fundamental en salud, en educación. Policía, que significa seguridad interna, también forma parte de estos gastos, militares también. Entonces, todo eso es el ingreso público, todo eso forma parte del presupuesto público, y eso está definido en la Constitución. La Constitución te dice que los ingresos que se recauden deben financiar los gastos que se necesiten. Qué importante conocer cómo, de dónde vienen todos estos recursos, porque como lo acabas de mencionar, Pablo, se encuentra en la Constitución, pero creo que la mayoría de la población desconoce totalmente de dónde salen estos recursos, y obviamente en el desconocimiento se puede perder uno en incluso no saber cómo exigir que estos recursos sean bien gestionados. Sí, no sé. Bueno, ya creo que te cortamos, Pablo, pero otras dudas en las que teníamos o que tiene por lo general la población es cómo influyen los organismos como el FMI en el manejo de recursos públicos. Y acotando a esta pregunta, hemos nosotros hecho un afiche en donde decíamos que las personas pueden preguntar lo que quisieran sobre el tema. Entonces, Martín Coral Durán nos dice: me gustaría saber en qué se invirtió el dinero de los préstamos que el gobierno recibió por parte del FMI. Gracias. Eso. El gobierno actual, y tengo por aquí los datos, recibió el poder en el año 2017, ¿no? En el año 2017 el gobierno tenía recursos para llevar adelante las políticas públicas, pero aquí me parece interesante, por ejemplo, en el año 2016 se hizo la siguiente emisión de bonos 2015-2020, 1.500 millones,
dos bonos 2016, 2022, 2.000 millones y bonos 2016, 2026, 750 millones, para un total más o menos de unos 6.000 millones de dólares, ¿no? Y una deuda externa de alrededor de unos 25.000 millones de dólares. Estoy hablando con datos reales. El gobierno sube en el 2017, toma el poder en el 2017 y apenas toma el poder empieza a hacer emisiones de bonos, fíjate tú. Emite bonos, 1.000 millones, bonos 2017-2023, vuelve a emitir bonos 2017-2027, 1.000 millones, vuelve a emitir bonos 2017-2027, 2.500 millones, emite bonos Petroamazonas, eso en el 2017. En el 2018 vuelve a emitir bonos, en el 2019 emite bonos de 3.000 millones, 2018, etcétera. Y si sumas lo que ha emitido el gobierno de Lenín Moreno desde el 2017 al 2020, son más o menos unos 14.000 millones de bonos que ha emitido en los mercados financieros internacionales el gobierno de Lenín Moreno. La Constitución dice que toda emisión de bonos solamente se justifica si van esa emisión de bonos destinada a proyectos de inversión. Es decir, el gobierno de Lenín Moreno tenía, de acuerdo a la ley y a la Constitución, que a cada emisión de bonos presentar un proyecto en el plan anual de inversiones. Eso dice la ley, eso dice la Constitución, ese es el mecanismo normal, si tú quieres, ¿no? Entonces, nosotros vemos que el gobierno de Lenín Moreno emite 14.000 millones de dólares en bonos desde el año 2017, pero en cambio, en vez de utilizar esos recursos para la inversión pública, porque eso es lo que dice la Constitución, vemos que el gobierno de Lenin, en cambio, en vez de abrir, en vez de expandir la inversión pública, más bien reduce la inversión pública. Lenín Moreno empieza un proceso de desinversión y eso extraña mucho porque uno dice, a ver, el gobierno, de acuerdo a la ley, tiene que utilizar los recursos de deuda para inversión pública, pero el gobierno está de una mano recibiendo dinero y de la otra mano está cerrando la inversión pública. ¿Dónde está ese dinero? ¿A dónde se fue ese dinero? ¿Qué hizo Lenín Moreno con ese dinero? Porque, o sea, si ese dinero fue a inversión pública, o sea, tú dices, bueno, está finalmente ahí. Por último, con corrupción y todo, pero está ahí, ¿no? Hay carreteras, hay hospitales, hay hidroeléctricas, algo. Pero en el caso de Lenín Moreno es curioso, pero yo he tratado de revisar la inversión pública, no encuentro que se haya construido un simple subcentro de salud. El más elemental aula de escuela, o sea, en los últimos 3 años no se ha construido un aula de escuela, no se ha construido absolutamente nada. Entonces, ¿dónde están esos 14.000 millones de dólares que el gobierno de Lenín Moreno emitió en bonos soberanos en los últimos 3 años? ¿Qué hizo con ese dinero? Por eso, una de las cosas que tenemos que hacer y exigirle al próximo gobierno es una auditoría de la deuda a este gobierno. Porque te comento además lo que hizo Lenín Moreno. Lenín Moreno en el año 2018 aprobó una ley que se llama la Ley de Fomento Productivo. En esta Ley de Fomento Productivo la entregó a mediados de año más o menos y empezaron las discusiones de esta Ley de Fomento Productivo y aquí pasa algo muy, muy interesante y es que en esta Ley de Fomento Productivo, por ejemplo, el gobierno añade a esta Ley de Fomento Productivo un articulado sobre los pasivos contingentes que no había, ¿no? En la discusión previa, los pasivos contingentes. Y en esta discusión de pasivos contingentes se abre la posibilidad de hacer operaciones de mercado sin registrar como deuda. Se aprueba esto y el ministro de Finanzas, que es Richard Martínez, utiliza la aprobación de estos pasivos contingentes y negocia 2 créditos con Goldman Sachs y con Credit Suisse, 500 millones cada uno, y les dice, chévere, si ustedes me dan, o sea, fíjate, en vez de emitir bonos, como se hace generalmente, el tipo hace lo siguiente, el ministro, dice a Credit Suisse y a Goldman Sachs, dice, deme 500 millones y yo les doy a cambio los bonos que yo tengo, ¿no? Pero, o sea, por cada dólar que ustedes me den, yo les reconozco 2,4 dólares de estos bonos. Les doy como garantía los bonos, ¿no? Pero garantizo esos bonos con el 240%, si tú quieres, ¿no? Para cada dólar entregado. Si esos bonos caen de precio, yo pongo la diferencia. Si esos bonos suben, ustedes ponen la diferencia. ¿Qué es lo que pasó? Que en el año 2019 los bonos empezaron a caer de precio y el Estado tuvo que poner la diferencia y
mientras se iba poniendo la diferencia, tuvimos que para este año compensar esa diferencia porque cada vez iban cayendo más y más y más los bonos, se llama margin call, y tuvimos que perder en esa operación cerca de 960 millones. Es decir, 1.000 millones más 960 millones es el crédito más caro, ¿no? Imagínate que alguien te presta $1.000, ¿no? Y tú por esos $1.000 le das, qué sé yo, casi las escrituras de la casa o le das el auto, ¿no? Y al final, para no perder la casa y no perder el auto, le pagas el doble, le das $2.000 para, ¿no? Para que te dé, porque habías empeñado por esos $1.000 de escritura de la casa. Entonces, eso es lo que hizo el ministro, y es curioso, pero el Contralor no hace absolutamente nada para investigar esta negociación. Entonces, ahora que estamos hablando de la corrupción y todo lo demás, el Contralor, que está preocupado de que otros partidos políticos no presenten firmas cuando eso no es su obligación, él tiene que ver las cuentas nada más, pero no ha hecho absolutamente nada para eso, ¿no? La Fiscalía General del Estado no ha hecho absolutamente nada, y la Asamblea tampoco ha hecho absolutamente nada para saber cómo, de qué forma y por qué el ministro hizo eso, ¿no? Y claro, la Asamblea no va a hacer nada porque la Asamblea fue la que aprobó la incorporación de estos pasivos contingentes en el artículo 40 de esta ley, ¿no? Entonces, es una corrupción generalizada. Estamos perdiendo muchísimo dinero, 960 millones es muchísimo, muchísimo dinero que perdimos por una mala negociación del ministro de Finanzas, y no hay institucionalidad. Eso es lo que me parece más grave, que vigile, que transparente, que dé cuenta qué es lo que está pasando. Porque lo que dice Martín es real. ¿Dónde está el dinero que el gobierno se endeudó en estos últimos meses? ¿Qué hizo el gobierno con esos 14.000 millones emitidos en bonos? ¿En qué los destinó? ¿No? Si el gobierno tenía que cumplir la ley dice que el gasto corriente se paga con ingreso corriente, ¿por qué pagó ingreso corriente con deuda cuando eso es prohibido por la ley, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que exigir al próximo gobierno va a ser una fiscalización y una auditoría de la deuda, de los procesos, de todos los procesos que ha hecho el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Sobre todo de la deuda, de cada emisión de estos bonos que ha hecho. Muchas gracias, Pablo. Y dentro de este contexto en el que nos encontramos de pandemia, teniendo también como antecedente las jornadas de octubre, que fue precisamente que tuvo gran injerencia el FMI, la deuda externa, ¿se podría pagar la deuda externa en este momento? ¿Cuáles serían las consecuencias de hacer esto? Sabes que no. El mes de marzo del año pasado, efectivamente, el gobierno de Lenín Moreno con el ministro Richard Martínez fueron a golpear las puertas del Fondo Monetario y a firmar una carta de intención para un crédito de facilidad ampliada por $4.209 millones, ¿no? El Fondo Monetario le dio esos recursos, pero le dijo, ahora bien, ¿no? Tienes que hacer esto, ¿no? Tienes que subir el IVA, tienes que privatizar, tienes que reducir el Estado, tienes que eliminar los subsidios a los combustibles, tienes que llevar adelante la flexibilización laboral, etcétera, ¿no? Y el gobierno firmó, y tenían escondida esa carta de intención. Yo pude conseguir la carta de intención y me acuerdo que hice las primeras denuncias en esa época, ¿no? Ya veíamos venir esa firma con la carta de intención, y en el mes de julio, hace un año, yo, conjuntamente con economistas del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa y Acción Jurídica Popular, fuimos a la Corte Constitucional y dijimos, oigan, esta carta de intención es inconstitucional. Fuimos a la Corte Constitucional, llevamos un documento muy complejo, muy denso, de más de 100 páginas, donde demostrábamos la inconstitucionalidad de cada punto que se había suscrito, ¿no? Finalmente la Corte Constitucional se asustó, me imagino que sí, porque 3 meses después, en octubre, la Corte Constitucional dijo que no nos admitía a trámite. Y nos dijo que no nos admite a trámite porque, según la Corte Constitucional, esta carta de intención no genera efectos jurídicos sobre los administrados. Esa fue la terminología que utilizaron. Y lo hace justo el día 3 de octubre. Y el día 3 de octubre este país estaba en llamas, pues estaba en llamas porque el gobierno había decidido eliminar los subsidios a los combustibles producto de la carta de intención. Entonces uno se pregunta y le dice, a ver, Corte Constitucional, tú dices que esta carta de intención no significa absolutamente nada para el país, ¿no? Que no genera efectos. ¿Y cómo es eso que el país está incendiado por culpa de esta carta de intención?
no me admitieron a trámite, o sea, la carta de intención, y el país entró en una deriva realmente impresionante, pues, ¿no? En octubre fue, creo yo, un acontecimiento de esos pocas veces visto. Yo nunca había visto una efervescencia tan fuerte, tan potente, una participación tan masiva en todo el país y una violencia. O sea, nunca había visto una violencia por parte del Estado tan radical, tan fuerte, ¿no? Hay heridos, más de 1.200 heridos, 1.300 detenidos, 11 muertos. Y fíjate lo que es lo que es el sistema político, ¿no? Y lo que son los aliados del gobierno, que la persona que dirigió esa masacre contra el pueblo ahora está en la terna para la vicepresidencia de la República. O sea, eso es una falta de respeto al país, una falta de respeto a las personas que sufrieron la dureza de esa violencia en esa coyuntura, ¿no? Finalmente logramos vencer la mano al gobierno, el gobierno tuvo que bajarse de esa carta de intención y el mes de diciembre el Fondo Monetario ya no le dio los recursos al gobierno. Esa carta de intención se rompió en el mes de octubre. De pronto no lo sepamos, de pronto la gente no lo sepa, de pronto la gente está esperando que se caiga el gobierno. O sea, la verdad es que yo también estaba esperando que se caiga el gobierno, pero en octubre se cayó, más que el gobierno, se cayó el Fondo Monetario. O sea, de pronto no lo vimos, de pronto pensábamos otra cosa, queríamos otra cosa, pero se cayó el Fondo Monetario. A partir de enero, cuando ya viene la pandemia y demás, el gobierno no hace nada, pero aprovecha la emergencia nacional de marzo, el 16 de marzo, que publica el decreto de emergencia y empieza la radicalización del ajuste para recuperar y ver si firma una nueva carta de intención. Pero en marzo ya no podíamos salir, pues ya no, o sea, porque si no había pandemia, era imposible que el gobierno lleve adelante todas las políticas que ha hecho. Era imposible. O sea, el gobierno no tenía ningún margen de maniobra, prácticamente estaba caído, era un rehén, o sea, no tenía ningún chance de nada. No tenía margen de maniobra. El Fondo Monetario le había dicho que, bueno, que no le iba a dar los desembolsos. Entonces, enero, febrero y marzo el gobierno estaba totalmente debilitado, estaba prácticamente caído. Pero en marzo viene la pandemia y la derecha y el gobierno y los neoliberales se escudan en la pandemia para aplicar las políticas de shock, se escudan en el hecho de que los pueblos indígenas no pueden salir a la calle, que la gente no puede salir a la calle porque significa contaminarse, y ahí radicalizan el ajuste. Se escudan en la pandemia y descargan en los hombros de los trabajadores, en los hombros del pueblo, todos los costos de la pandemia y todos los costos del ajuste, ¿no? Y regresan al Fondo Monetario para ver si firman nuevamente una carta de intención. Y en este momento están en plena conversación. O sea, mientras nosotros estamos en estos webinars y demás, los asesores del fondo y del ministro de Finanzas están reuniéndose para otra vez firmar una nueva carta de intención. Quiere firmar una carta de intención en agosto. Pero ya no tienen tiempo porque vienen las elecciones, el movimiento indígena también tiene una posición fuerte, potente, entonces hay que decir eso, ¿no? Se paró la carta de intención, le teníamos contra las cuerdas a este gobierno corrupto, neoliberal, indolente, pero vino la pandemia y se escudó en la pandemia. Y ahí hay un nombre de la teoría política que me parece interesante, es la biopolítica, ¿no? Empezó una estrategia de biopolítica justo para imponer el neoliberalismo, para imponer las políticas de shock. Que si no estábamos en pandemia habría sido imposible que el gobierno haga esto, absolutamente imposible, ¿no? Entonces, eso. Y hay otro evento que me parece interesante, y es que, ¿verdad?, que de pronto no se lo ve. En octubre logramos derrotar el programa de ajuste del Fondo Monetario. Detenemos contra las cuerdas al gobierno en octubre. Y en diciembre logramos derrotar en la Asamblea la ley de crecimiento económico. Esa ley de crecimiento económico que el gobierno la retoma y la vuelve a enviar aprovechando la pandemia y le cambia de nombre nada más. Le pone el nombre de ordenamiento para las finanzas públicas. Y esta vez lograron ganarnos. ¿Por qué lograron ganarnos? Porque esa ley tuvo 72 votos por la corrupción. Porque recuerda lo que hizo el gobierno. Esta persecución, por ejemplo, a la asambleísta Mendoza y todo lo demás, es estratégica. Es decir, le dicen al asambleísta Mendoza, mira, te voy a perseguir, tú no hagas mucha bulla, declárate culpable y demás, y después te suelto. ¿No? Algo así como esas delaciones que hacen a los delincuentes para aminorar las penas, ¿no? O las condenas. Entonces te suelto. Y eso hicieron para que los otros asambleístas que habían negociado con el gobierno
se den cuenta de que el gobierno podía utilizar la información que el gobierno tenía sobre ellos para decirles, si ustedes no votan por esta ley, ustedes son los próximos, ¿no? ¿Qué hicieron los asambleístas? Negociaron hospitales, negociaron un montón de cosas y finalmente aprobaron esta ley de ordenamiento para las finanzas públicas. ¿Para qué? Para que el gobierno otra vez tenga la posibilidad de acceder nuevamente al Fondo Monetario Internacional. Pero esta ley de finanzas públicas es terrible. Esta ley le quita la autonomía a los GAT, le quita la autonomía al Seguro Social, le quita la autonomía a las universidades, le quita la autonomía a las empresas públicas, le desbarata al país de una forma que yo nunca había visto. O sea, eso. Yo no entiendo cómo los asambleístas firmaron esa ley y la firmaron sin entender. Yo alguna vez hablaba con uno de los asambleístas y decía, pero mira, le digo, te pongo un ejemplo, me digo. En este artículo tú dices que las notas del Tesoro no son deuda porque son menores a un año. Sí, me dice. Pero 4 artículos después, cuando defines las reglas de deuda, en cambio, sí contabilizas como deuda. Y me dice, déjame ver. Y después dice, tienes razón, me dice, ¿no? No nos habíamos dado cuenta de eso. Es decir, imagínate que una misma ley te dice, está prohibido A, y después te dice, está permitido A. Entonces, ¿qué tipo de marco jurídico es ese? Es deuda, los bonos, te dice un artículo, y más adelante te dice, no son deuda. Entonces, es absolutamente contradictorio, ¿no? Y esa es una ley que está aprobada, la Asamblea finalmente no le aprobó el veto al Ejecutivo, pero la otra semana entra por el Ministerio de la Ley, y esa ley le va a desbaratar al país, le va a desbaratar totalmente al país. No sé cómo vaya a ser los alcaldes, los prefectos, el ISFA, el IES, etcétera, no lo sé. Pero esa ley les quita la autonomía de todas esas instituciones. Con el apoyo de la izquierda democrática, con el apoyo de Lazo, ¿no? Que está de candidato, con ese apoyo se aprobó esas leyes, ¿no? Y con el apoyo de los asambleístas que quieren que la gente tome detergente para curarse del COVID. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Sí. Queremos también recordarles que nos pueden dejar sus comentarios y sus preguntas en el en vivo. Eric Jiménez nos dice, muchas gracias por este gran aporte, 1000 gracias, me gustó el tema a tratar de hoy. Listo. Pablo, continuando más o menos hablando de todos estos casos de corrupción, de las políticas neoliberales implantadas por este gobierno, ¿cuáles son las instituciones encargadas de regular y controlar los gastos públicos? Tenemos toda una función del Estado encargado de eso. Es decir, una función del Estado implica varias instituciones, ¿no? Por ejemplo, el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene ministerios, programas, direcciones. El Legislativo. Tenemos, fíjate tú, tenemos el Ejecutivo, el Legislativo, tenemos la Administración de Justicia, tenemos la función electoral, ¿no? Y tenemos una función dedicada exclusivamente para el control, para la lucha contra la corrupción, para la transparencia, que se llama la función de control social y transparencia, justamente, ¿no? Es toda una función. De esa función depende la Contraloría General del Estado, depende todos los organismos, las superintendencias que hacen control, ¿no? Entonces, es una función del Estado. La Constitución establece una función del Estado, pero aquí hay una cosa que me parece interesante. Esta función tiene que vigilar la transparencia y luchar contra la corrupción. Pues resulta que el presidente de esta función tiene un carnet de discapacidad del 81%. O sea, este señor no puede movilizarse. 81%, si tú revisas todo lo que significa el 81%, significa que está prácticamente en estado vegetativo. Eso significa 81%, ¿no? Porque eso es el estándar internacional. Cuando tienes, y las personas que tienen carnet de discapacidad lo saben, tienen que demostrar, los médicos tienen que hacer exámenes, llegar al 81% es un estado grave. Entonces, imagínate lo grave que está este señor que se llama Cristian Cruz. Es el presidente de la Función de Control Social. Está tan grave que es campeón mundial en taekwondo. Entonces, fíjate tú. Eso tiene un nombre, se llama corrupción. O sea, el tipo es un corrupto, ¿no? Y ese tipo corrupto es la persona que maneja la función que lucha contra la corrupción.
Y cuando los consejeros dijeron, oye, o sea, no exageres, pues 81% ya, ponte 20, pero no 81, por último, ¿no? Porque eres campeón mundial de taekwondo. Con 81% no puedes ser campeón mundial de nada, salvo que ser campeón mundial de discapacidad, en el supuesto que exista eso, pues no puedes, tendrías que estar en silla de ruedas, ¿no? Stephen Hawking tenía una, más o menos, una discapacidad del 80%. Stephen Hawking. Entonces, fíjate tú, o sea, los personajes que están encargados de luchar en contra de la corrupción. Un personaje que aprovechó su posición pública para que le den un carnet que no corresponde en absoluto a su discapacidad, porque si eres discapacitado no puedes ser campeón mundial de taekwondo, o sea, no puedes. No puedes ser campeón mundial de artes marciales. Para ser campeón mundial, no campeón provincial, cantonal, ni parroquial, campeón mundial, donde te enfrentas a personas que son unas máquinas, ¿no? Entonces, para ganarle a esas personas necesitas tener el 100% de tus sentidos. ¿Sí? Entonces, esa persona que es campeón mundial de estas artes marciales tan difíciles es nada menos y nada más el encargado de vigilar a la corrupción de este país. Entonces, imagínate tú cómo está el país. Pero lo que a mí me llamó la atención es que cuando le quisieron proponer o le dijeron que salga, que se vaya, que renuncie, tuvieron dos o tres consejeros que le apoyaron y evitaron que él se vaya, ¿no? Eso es el país en este momento. Es un país corrupto, es un país... el problema, verás, que cuando se denuncia la corrupción, como en este caso del señor Cristian Cruz, que es un tipo corrupto, se le denuncia, se le demuestra que no es ético, que eso es corrupción, y cuando no pasa nada, cuando más bien hacen causa común y le defienden, la gente siente, o sea, la sociedad siente de que todo está mal y de que no hay justicia, y empieza a emerger del lado del poder algo que se llama el cinismo. O sea, son cínicos, más o menos, ¿soy corrupto ahí? ¿Cuál es el problema? ¿Soy corrupto ahí? No, o sea, no me pasa nada. Los asambleístas, sí, es cierto, soy asambleísta corrupto. ¿Y cuál es el problema? Igual la gente va a votar por mí. ¿Cuál es el problema? Los Bucaram no les hace mella en lo más mínimo que les digan corruptos. Te van a decir, sí, soy corrupto, y igual la gente va a votar por mí. María Paula Romo, que está en la terna, ha sido sindicada, o sea, si no sindicada, todo ha sido señalada por el país como la responsable de la violencia de octubre. Nunca antes habíamos tenido una violencia tan fuerte, nunca. Pero no le importa a ella, te dice, esa violencia. ¿Y cuál es el problema? Se llama cinismo, ¿no? El cinismo del poder. El cinismo que hace que se protejan, que se neutralice cualquier tipo de cuestionamiento ético. Los asambleístas que van a votar probablemente votarán por María Paula Romo, no para que sea la nueva vicepresidenta. ¿Qué van a sentir ellos? Y en las próximas elecciones van otra vez a ser candidatos. Y lo que es peor, la gente va a votar por ellos. O sea, eso es peor. O sea, eso es lo más triste de todo, ¿no? Pero hay, por supuesto que hay esperanzas, porque hay gente que dice que no es así, están los jóvenes, está un montón de gente que dice que esto no puede ser posible, ¿no? O sea, esto tiene que cambiar definitivamente, ¿no? Porque, claro, si tú revisas, por ejemplo, la actual fiscal, o sea, el actual fiscal persigue con dedicatoria, absolutamente real. O sea, yo creo que la persecución que ha hecho la prefecta de Pichincha, etcétera, o sea, no se compadece al menos con las pruebas y todo lo demás. Pero recordemos quién era fiscal antes de ella, pues recordemos que el fiscal antes de ella, o el contralor, ¿no? Eran tan funcionales como ella lo es ahora, pues tan funcionales. Y también perseguía con persecución a la carta, ¿no? Y eso es cinismo, y eso es corrupción también. Entonces, yo creo que el país debería cerrar esas brechas, esos puntos de fuga, debería cerrar el paso al cinismo del poder, al cinismo de los políticos. Los ciudadanos tienen que ser conscientes de su voto, ejercer su voto de una manera absolutamente responsable y no votar por estos personajes, no votar por el cinismo del poder, ¿sabes? Eso me parece que debería ser una especie de lección que los ciudadanos debemos aprender en estas elecciones.
Muchas gracias, Pablo. Bueno, siempre ha habido corrupción en el Ecuador, ¿no? Y es solo que ahora es más evidente y también existe una naturalización de esta corrupción. Entonces, ¿tú crees que el sistema favorece a la corrupción? Y si es así, ¿hay alguna forma de hacer algún cambio en este sistema o no? Sí, definitivamente, porque estaba pensando, por ejemplo, en el Contralor General del Estado, que es el señor Polito. Era el señor Polito, el ex Contralor, y este señor era un corrupto. ¿Y por qué el anterior gobierno no aplicó todos los mecanismos de transparencia y de control social para determinar la corrupción, sino que más bien lo protegió? Se protegió varias veces al ex Contralor Poli, recordemos, ¿no? O recordemos al ex fiscal Chiriboga, ¿te acuerdas? El que decía que si compra un boleto para irse de paseo, no es que vaya a irse de paseo, no es que vaya a utilizar el avión. ¿Te acuerdas que llegaba a eso y le hicieron memes y demás, ¿no? El hecho de que yo compre un boleto no significa que lo vaya a utilizar. Ese Contralor, ese fiscal, también era un fiscal muy afín a un proceso político. Y nosotros los ecuatorianos necesitamos instituciones que representen, que cuiden, que protejan a los ciudadanos, no al poder político de turno. No necesitamos jueces que emitan sentencias regresando a ver a Carondelet. No necesitamos fiscales que persigan regresando a ver al poder de turno, ¿no? Necesitamos gente que defienda al ciudadano. Mira, es interesante porque tenemos una estructura institucional potente, fuerte en la Constitución, pero te pongo un ejemplo. Viene el COVID, el COVID hace que finalmente que la gente se defienda como sea. Vas a comprar una medicina X y resulta que te sube de precio la medicina. Una mascarilla te sube de precio. Vas a los planes celulares y los planes celulares hacen lo que les da la gana. Vas al supermercado y en el supermercado lo que antes comprabas con $100 o $50, ahora te compras con 60 o con 120. Y es viva la vida. Pero resulta que hay una institución encargada de controlar eso, que se llama la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. ¿Por qué esta superintendencia encargada de control de poder de mercado no puso una lista de precios para que los supermercados respeten la lista de precios? ¿Qué le costaba a este superintendente de control de poder de mercado decir, esta es la lista de precios para la pandemia, de aquí no nos movemos? ¿Qué le costaba a este superintendente de control de mercado decirle a Porta y a Movistar, señores, ustedes no van a hacer lo que les da la gana? Ustedes ahora tienen estas son las reglas de juego, de accesibilidad a la comunicación, internet y demás. Fíjate, nos cobraron agua, luz, teléfono, como les dio la gana. Nos mandaron, tan es así que el propio presidente, que nunca actúa, verás. O sea, para que Lenín Moreno se mueva es porque ya la situación es catastrófica, ¿no? El tipo es de una indolencia y además el tipo es de una pereza mental impresionante, pero hasta Lenín Moreno reaccionó para que veas lo grave que fue la situación con respecto a las tarifas eléctricas y las facturas que nos pasaron. Si Lenín Moreno se movía es porque ya, o sea, ya finalmente era el extremo, si tú quieres, ¿no? La Superintendencia de Control de Poder del Mercado nunca le defendió al ciudadano cuando es la institución creada para eso, para defender al ciudadano. ¿Por qué esa superintendencia no le dijo, qué sé yo, a las autoridades de control eléctrico, por ejemplo, señores, a ver ratito, ustedes no pueden cobrar esto? Tuvo que actuar el defensor del pueblo y demás, ¿no? Entonces se pierden las instituciones. Fíjate la economía popular y solidaria, que pudo haber hecho un montón. Tiene un fondo de 400 millones que se llama CONAFIPS. Está ahí la plata y no saben qué hacer con esa plata para generar créditos, por ejemplo, para, qué sé yo, poder reactivar la producción, entregar un plan contingente de reactivación para los más pobres, los más humildes. Nada, absolutamente nada, ¿no? Está ahí la superintendencia de bancos. Todo el tiempo nos debitan $1, $2 en las cuentas. Se hizo una denuncia y hasta el día de hoy no sabemos qué pasó con la denuncia. Y el señor que nos sigue cobrando, nos sigue estafando con $2, $3 en las cuentas, sigue libre, ya no está de secretario de la presidencia, pero está disfrutando nuestros recursos porque la superintendencia de bancos nunca hizo nada. Entonces, no hay institucionalidad, pero en cambio,
sea, todo se entregaron instituciones para que toda esta gente haga negocios de las instituciones, haga negocios del país, ¿no? Es lo que la gente reclama en este momento y es lo que tenemos que luchar, la reconstrucción de la institucionalidad del país. Muchas gracias, Pablo. Bueno, tenemos una pregunta que forma parte de lo que nos pudieron comentar las personas que han estado pendientes en la página. También ya tenemos un comentario más de Esperanza Carranco, que bueno, ya lo vamos a leer. Pero un poco la pregunta va por el contexto actual de pandemia. ¿A dónde se han destinado estos recursos públicos y a dónde cree usted, Pablo, que deberían estar destinados estos recursos públicos? Por ejemplo, en el ámbito de salud o educación, que los sueldos se han visto gravemente afectados, que los docentes no recibían puntuales sus pagos, que el personal de salud no tenía los implementos necesarios para defenderse, ya que son ellos los que están en este momento como en primera línea. Entonces, ¿a dónde se han destinado estos recursos públicos y a dónde deberían destinarse? Bien, hay que decir que el gobierno, producto de recaudación fiscal, ha recibido más o menos en este primer semestre cerca de 6.500 millones de dólares en impuestos, ¿no? De petróleo casi nada, de petróleo ha recibido muy poco, estaba viendo las cifras, alrededor de unos 1.500 millones de dólares, y ha recibido 1.894 en créditos, 643 del Fondo Monetario Internacional, 385 de la CAF y 839 del Banco Mundial, por un total más o menos de 1.890, cerca de 2.000 millones de dólares de los organismos internacionales. Pero, ¿qué hizo el gobierno con esos recursos? Pagó, por ejemplo, intereses de la deuda, pagó 3.000 millones de dólares en intereses de la deuda externa y 2.500 millones en intereses de la deuda interna, es decir, en intereses de la deuda pagó 5.500. Esos 5.500 le añadimos los 960 de los, lo que te contaba, los margin call. El gobierno pagó en deuda 6.000 millones. Entonces, verás, el gobierno recibió este primer semestre, recibió 12.000 millones. Es lo que recibió el gobierno. ¿Qué tenía que hacer el gobierno con esos 12.000 millones? Utilizarlos en función de la pandemia. Es decir, con mecanismos de transparencia y demás, comprar pruebas PCR para proteger a la población, comprar respiradores, equipar a los respiradores, contratar médicos, contratar enfermeras, establecer acuerdos con las clínicas privadas para decirles, miren, yo me hago cargo de los enfermos de COVID, pásenme a mí la factura de acuerdo, qué sé yo, a estas tablas y demás, ¿no? Para proteger a la población. Hacer un paraguas, una especie de escudo de protección a la gente, donde la gente si se contamina, se enferma y demás, entra a ese escudo y el Estado le protege, ¿no? A absolutamente toda la población y poner los recursos en función de eso. Y decirles a los tenedores de la deuda, chicos, no tengo plata, así es que les voy a pagar, pero no puedo pagarles. Este rato mis posiciones son mínimas, no voy a pagarles, voy a utilizar estos recursos. Y no solo eso, traer las reservas internacionales a los 12.000 millones, no sumar que los 3, 4.000 que teníamos en reservas y hacer unos 14, 15.000 millones, ¿no? Entonces, eso era lo que habrían hecho ustedes, lo habría hecho yo. ¿No? Todos habríamos hecho eso. ¿Por qué? Porque la salud es lo más importante. El PIB se recupera. El PIB finalmente sale. El próximo año vamos a salir de esto, ¿no? Si votamos bien, vamos a salir de esto, ¿no? La vida no se recupera. La salud no se recupera. O sea, es muy difícil. Entonces, es lo que tenía que hacer el gobierno. ¿Qué hizo el gobierno? Todo lo contrario. De esos 12.000 millones de dólares, decidió utilizar la mitad para pagar deuda, con el objetivo de quedar bien con los acreedores para ver si seguía emitiendo deuda y todo lo demás. Pero no le resultó el chiste, no le resultó la estrategia, porque resulta que efectivamente él estaba pagando deuda y de pronto llegó el mes de marzo, justo en plena pandemia, marzo y abril, y el riesgo país se le empezó a subir, ¿no? Llegamos a los 6.000 puntos. 100 puntos, ¿no? El 23 de marzo del 2020 llegamos a 6.000 puntos de riesgo país, punto más alto. Recordemos que en enero, el 3 de enero del 2020, el riesgo país estaba en 796 puntos. Enero, febrero, marzo, de 796 subió a 6.000 puntos, ¿no? Y ahora está en alrededor de 3.000.
no ha bajado. ¿Por qué? Porque la banca internacional vio que el gobierno de Moreno era un gobierno muy irresponsable, pues que había emitido bonos y que ya no tenía dinero para pagar esos bonos. Entonces, ¿qué estaba pensando la banca? Que el tipo tenía que entrar a renegociar. Y en vez de renegociar, se dedicó a pagar. Y le dejó al país en el peor de los escenarios. Empleados sin posibilidad de que cobren sus haberes. Empezó a despedir gente. Y eso es perverso, eso es cruel, porque si la gente está sufriendo una pandemia y le deja sin trabajo, ¿cómo esa gente se va a defender de la pandemia? ¿Cómo? ¿Cómo van a comprar comida? ¿Cómo van a comprar medicinas? ¿Cómo van a guardar el aislamiento si no tienen trabajo? Tienen que salir desesperadamente a buscar qué hacen. O sea, lo que hizo Moreno está tipificado como grave lesión y crueldad a su población. Algún rato tenemos que presentarnos a pensar porque no puedes despedir 250,000 personas cuando hay una pandemia. O sea, no puedes. Porque les estás obligando a esas 250,000 personas a exponerse, pues. El momento en que le quitas trabajo a una persona, ¿qué va a hacer esa persona si de ese trabajo vive esa persona? Esa persona tiene que buscar la forma de llevar alimentos a su familia. Es decir, le obligaste a que se exponga. Eso es cruel, inhumano, degradante. Eso está tipificado por la Corte Penal Internacional. O sea, el gobierno actual, María Paula Romo y demás, tendrán que ir a la Corte Penal Internacional por trato humano, cruel y degradante a su población, porque lo que hicieron, o sea, no es un ajuste fiscal, porque si no teníamos dinero, nos inventamos el dinero, buscamos la forma, hacemos un gabinete de crisis, buscamos entre todos las ideas, pero no despedimos 250,000 personas, o sea, no hay cómo. En contextos de pandemia, de peste, es mandarle a la gente a la muerte. Y eso está prohibido por las leyes internacionales. Entonces Moreno realmente, y María Paula Romo, y Roldán, y toda esa gente, se las van a tener que ver con las leyes. No les vamos a perdonar, te puedo afirmar eso. Este momento puede ser que tengan poder, pero el poder es efímero. El próximo año van a tener que responder. ¿Por qué? ¿Por qué atentaron contra la salud del pueblo, contra la vida del pueblo? ¿Por qué generaron y todas las condiciones para exponer a la salud del pueblo ante la peste, ¿no? Eso es un trato cruel, inhumano, degradante, y eso está tipificado por la Corte Penal Internacional, de verdad. Muchas gracias, Pablo. Como para ir finalizando, nos decían que cómo se detiene la corrupción, si se puede detener la corrupción y si los ciudadanos pueden involucrarse en la fiscalización de los recursos públicos. Si sí se puede, ¿cómo? Con transparencia, Gaby y Magali, con participación. Sabes que todo lo que hemos logrado lo hemos logrado en las redes sociales. El momento en que en redes sociales hemos expresado nuestra indignación, hemos expresado nuestra rabia, nuestra ira de cómo es posible, ahí los políticos han retrocedido, ¿no? Si no hubiese sido por las investigaciones, por la presión de las redes sociales, no se habría descubierto todo lo que hemos descubierto hasta ahora, ¿no? Pero hay que ser responsables en las redes sociales porque tampoco se trata de vindicta, ¿no? Se trata de justicia, pues, no de vindicta, no de venganza. Se trata de justicia, se trata de institucionalidad. Yo creo que les invito a ustedes a que conformen grandes grupos de jóvenes y le pidamos la renuncia al señor Cristian Cruz y a los consejeros que votaron por él para que él se quede, ¿no? Esa gente no debería estar ahí. O sea, no debería estar ahí. Deberíamos empezar un proceso en redes sociales para que el campeón mundial taekwondo con 81% de discapacidad salga y permita que entre nueva gente, pues gente que sí puede hacer lo que él no hizo, pues, ¿no? Vigilar la transparencia, el correcto uso de los recursos. Son funcionarios públicos, están puestos ahí para defender lo público. Si no defiende lo público, tiene que salir. Yo creo que deberíamos empezar una gran campaña para tratar de limpiar las instituciones. Ya hemos logrado bastante, ¿no? Hemos logrado bastante. No confío mucho en los asambleístas, es la peor asamblea que hemos tenido en muchísimos años, pero hagamos la presión suficiente, por ejemplo, para que recuperar la función de control social y transparencia, ¿no? Hagamos eso para que tanto este consejero como los consejeros que votaron por él se vayan de ahí. No pueden tener una segunda oportunidad. O sea, no pueden.
Muchas gracias, Pablo. Ha sido un conversatorio, un escucharte muy valioso. No solo lo decimos Gaby, yo, Darío y Peter, que también son parte del equipo de trabajo, sino las personas que han estado conectadas también. Y es por eso que para cerrar, dos preguntitas que nos han hecho en el en vivo. Una de Esperanza Carranco que nos dice, bueno, primero agradece la participación. Muchas gracias al economista Dávalos porque nos aclara este tema de tanto interés que afecta a todos los ecuatorianos y nos pregunta qué hacer para concientizar al pueblo para que manifestemos nuestra inconformidad con los corruptos sin que lleguemos a enfrentamientos que cuesten la vida de los que sacan la cara por el pueblo. Esa por un lado, y por otro lado, Samantha Lisset nos dice, Pablo, ¿crees que como idea utópica se puede reformular los estatutos para elegir a los mandatarios asambleístas en que sean especializados en temas de economía y otros? ¿Cómo se lo haría? Bueno, el problema está, no es un problema en realidad, y es que la democracia permite la participación del ciudadano en tanto ciudadano. Y para ser ciudadano tú no necesitas tener ningún título de absolutamente nada, ¿no? Eres ciudadano. Es un proceso de ontología política, es el ser político en tanto ser político, ¿no? Pero eso significa que tenemos que perfeccionar la democracia. Pienso que ahora, con la emergencia de las redes sociales como mecanismos de tú quieres de conversación, de diálogo, incluso de transparencia, las redes sociales nos están permitiendo un ejercicio de responsabilidad al emitir criterios, al buscar criterios, al transparentar las cosas, que me parece interesante, que antes no teníamos. Antes las redes sociales eran espacios de mucha banalidad, la gente posteaba cualquier cosa, posteaba cosas, miren lo que estoy comiendo y tal, miren el paseo y demás. Ahora no. Yo veo que, al menos en el caso de nuestra sociedad ecuatoriana, veo mucha responsabilidad en la gente con el uso de las redes sociales. Creo que la pandemia nos golpeó absolutamente a todos, hizo que seamos muy responsables con las redes sociales. Es cierto que hay algunas cosas, pero te doy un dato que me parece interesante. Antes de la pandemia, en la música, por ejemplo, la gente pedía, exigía muchísimo reggaetón. Pero resulta que con la pandemia el reggaetón cayó totalmente. Ya casi nadie te pide reggaetón. Casi nadie. La gente se preocupó y dijo, no, estamos mal, estamos haciendo las cosas mal. ¿No? ¿Por qué te comento esto? Porque en las redes sociales nosotros estamos construyendo un tipo de ciudadanía que es relativamente inédito. Estamos aprendiendo a manejar las redes sociales, aprendiendo a utilizarlas como espacios de ciudadanía. Y poco a poco estamos entrando en la discusión, estamos cambiando otra cosa que también es interesante y son los criterios ad hominem. ¿Qué significa? Que en vez de debatir la idea que tú estás proponiendo, te insulto a ti. Eso en redes sociales, pero cada vez es menos, cada vez la gente trata de debatir ideas. Y eso es la democracia es debatir ideas, porque por último no podemos estar de acuerdo y para qué además vamos a estar de acuerdo, pero el hecho de que existe el debate y la libertad de ejercer la opinión sobre cualquier aspecto, es eso la democracia, ¿no? Esa es una libertad fundamental, la libertad de expresión, el derecho a decir lo que uno quiere y fundamentar lo que se dice, y en eso estamos construyendo, creo yo. La gente debería interesarse por la economía. Yo siento cada vez más interés de muchísimos sectores sociales por la economía. Nosotros como Foro de Economía Alternativa Heterodoxa estamos todo el tiempo disponibles para apoyar en todo lo que los sectores ciudadanos necesiten con relación a la economía. Estamos ahí, pero la democracia implica una participación en tanto ontología política y eso nos puede cambiar. Bien, con eso también quiero agradecerles muchísimas, chicas. Yo también tengo que entrar a otra actividad. Muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar con ustedes. Estamos en contacto y cuenten conmigo para cualquier cosa, ¿no? Hasta pronto. Muchas gracias, Pablo, por aceptarnos la invitación y brindarnos una percepción del contexto actual en el que estamos. Gracias, Muchas gracias, Pablo. Adiós. Bueno, queremos agradecerles en general a todas las personas que han estado conectadas y que han estado pendientes de esta temática que fue muy enriquecedora para poder democratizar el manejo de los recursos públicos, para poder entender primero también qué son los recursos públicos y por eso, bueno, haciendo como un pequeño resumen de lo que Pablo nos trajo hoy en conocimiento, nos
nos decía que el gobierno ha utilizado la corrupción como un mecanismo para seguirse sosteniendo y que, bueno, los ingresos públicos vienen de dos fuentes principales, que son los impuestos directos y los impuestos indirectos. Como parte fundamental también que en el nuevo gobierno que viene, como pueblo, como personas, como ciudadanos, deberíamos pedir una auditoría de la deuda externa como para poder reajustar todo el panorama económico, político y social del país, y que las funciones del Estado son los encargados de regular este manejo de los gastos públicos, pero en especial la función de control social, transparencia y lucha contra la corrupción, que vemos claramente que en este momento no es así con la puntualización que hizo Pablo del presidente de esta función de control social, que tiene un carnet de discapacidad con un porcentaje totalmente elevado a lo que podría ser una discapacidad que tuviese. Y que la Superintendencia de Control de Poder del Mercado debería haber puesto durante la pandemia una lista de precios para evitar todos los casos de corrupción que se han dado con los negociados alrededor del sector de salud. Bueno, no olvidemos de tejer pensamientos. Les agradecemos a todos por haberse conectado a esta transmisión y permitirnos desarrollar el diálogo con nuestro invitado. Les recomendamos que pueden sugerirnos temáticas que quisieran escuchar o de las que quisieran ser parte. Además, les invitamos a estar pendientes del contenido de nuestra página y seguirnos en Instagram. Saludos a todos. Muchas gracias. Con ustedes estuvo Magali y Gaby. También queremos que no se olviden de los compañeros que en esta ocasión no estuvieron conectados, pero que forman parte del equipo de trabajo de Tejiendo Pensamientos. Un saludo y un abrazo a Peter y a Darío. Muchas gracias.